quien viene ahora es alguien especialmente especial porque además ahora pasó de ser amigo, alguien que seguíamos y admirábamos, a ser socio. ¿Ah? Y estamos trabajando juntos hoy día en un desafío que tiene que ver con esto de cómo cambiamos nosotros los hábitos. Y no solo cambiar los hábitos por cambiar los hábitos, que es lo que les va a contar un poco Gonzalo y lo que después yo ya les voy a terminar de contar en la parte de reprogramación cognitiva, es cómo los hábitos también van formando la mente hacia el lugar que nosotros queremos que llegue. ¿Ah? O sea, los hábitos no solamente sirven para que nos, por supuesto que es fantástico que nuestro cuerpo esté saludable, cosa que es básica, porque si no el cerebro no tiene cómo funcionar, pero cuando vamos desarrollando estos hábitos, cuando vamos cambiando estas cosas, vamos cambiando estructuras del cerebro que tienen que ver con hacer las cosas distintos, con superarnos a nosotros mismos y todo eso. Y qué mejor que una historia donde alguien que decía, me carga correr, termina siendo el circuito de las 6 maratones más importantes del mundo 3 veces. Tres. ¿Ah? Termina escribiendo libros acerca del tema, termina siendo comentarista y entrenando gente famosa, etcétera, que Gonzalo Zapata, el fundador de WeMove, y que hoy día nos va a contar acerca de su experiencia, cómo pasó de no querer correr a correr y cómo eso se transformó finalmente en un programa de apoyo organizacional que va tomando todas las variables de las que hemos ido hablando de alguna forma. Los hábitos saludables, la gamificación, el transformar las cosas en un juego, el liderazgo, etcétera. Así que quiero pedir un hola para, vamos aquí. Hello, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Bienvenido. Andrés, ¿cómo estáis? Muchas gracias por la presentación. Lo entretenido es que gran parte de lo que yo estaba haciendo, tú le diste toda la explicación neurocientífica, la explicación concreta a cosas que eran un poquito más intuitivas y que me ha llevado a este lindo mundo del bienestar, los cambios de hábito, el deporte y la vida sana. Así Ya, pues así que, que te vamos a dejar toda la pantalla para ti ahora y excelente. Voy a compartir pantalla. Eh, totalmente. espero que Pongan sí si es que están todos viendo la pantalla. Genial. se ve, ¿no es cierto? Ya, buenísimo, buenísimo. Bueno, como adelantó Andrés, soy Gonzalo Zapata. La verdad que estoy muy contento de poder participar de este Summit de Bienestar. He estado escuchando atentamente a los otros expositores, las preguntas, así que creo que hay un grupo súper interesante. Y le agradezco, bueno, a Andrés y a Hanna la oportunidad también de traspasar esta barrera de la amistad a poder desarrollar un proyecto en conjunto donde nos estamos complementando y un poco la idea de estos minutos es contarle cuál es el fondo y por qué nace el proyecto que hoy día también estamos desarrollando junto a Andrés y Hanna. Andrés probablemente les va a explicar con más detalle de la mecánica en sí y la explicación que hay neurocientífica detrás de lo que estamos haciendo, pero principalmente mi idea es contarles cómo se llegó a este punto, qué me inspiró para poder hacer esto y obviamente también comentarle algunas variables o algunas lógicas que han ido apareciendo, que fueron apareciendo en mi vida deportiva y que finalmente me llevó a establecer este propósito que hoy día es lo que me mueve, que quiero que más gente haga deporte, quiero que más gente mejore su calidad de vida. Eh, para ir contextualizando un poco, yo tengo 46 años, 2 hijos, soy ingeniero comercial, ese es mi... Me cargan las etiquetas, pero bueno, funcionamos así, es más fácil poder como empezar a categorizarnos. Tengo 2 hijos que son mm, mi brújula completa, por ello son chiquititos de 9 y 6 años, así que estoy recién partiendo, denme ánimo los que ya tienen hijos más grandes. Pero hay un tema que es súper importante y que soy maratonista, ¿ya? Soy maratonista desde el 2013. eh, y la verdad que lo pongo acá como dentro de las cosas destacadas porque no solamente porque he logrado completar quizás varias maratones, sino porque me generó un cambio en la vida súper importante, ¿ya? Siempre, mientras estuve desarrollando mi vida ejecutiva, estuve en una etapa que hoy día, si mirándolo en contexto y mirándolo en perspectiva, la puedo llamar un poco dominada por el ego, donde estaba buscando hacer algunos checks de la vida. De hecho, acá estaba en esta lógica de los checklists, donde estaba buscando cosas que quizás me fueran, que era loco, porque en el fondo buscaba hacer checklist, pero ni siquiera cosas mías, era como qué cosas al otro le importa. Entonces, mejores cargos, empresas destacadas, y estaban en esa lógica, hasta que decido correr una maratón en mi vida, y siempre la lógica fue esa, correr solo una maratón en mi vida, porque no odiaba correr, no entendía a la gente cómo corría. La verdad que era un deporte súper ajeno a mí, lo había intentado un par de veces correr, me gustaba el deporte,
pero no entraba dentro de mi lógica correr. Pero cuando lo empiezo a enmarcar, y esto fue en un carrete, tengo que reconocerlo, en un carrete que estaba con amigos, sale esta idea de correr una maratón y digo, bueno, eh, las personas valoran los que corren maratón, así que ingresaba dentro de este sistema que estaba teniendo de seguir haciendo ok y haciendo visto bueno a una lista de cosas que no eran mías, quizás eran ajenas en ese momento, y me animo a correr una maratón. Bueno, la verdad que se transformó hoy día en 26 maratones, me cambió la vida correr, eso es... Siempre me gustó el deporte, de hecho mi última pega corporativa cuando era bastante joven todavía. Bueno, sigo siendo joven, pero estaba partiendo menos experiencia profesional, eso quizás está mejor dicho. Fui gerente general de un equipo de fútbol, así que el deporte siempre estuvo bien cercano a mí, pero empecé a desarrollar este deporte con esta lógica y la verdad que bueno, terminé completando o he completado hasta el momento 26 maratones. Esto es para contextualizarlo, a mí me importa cero los tiempos y ahora les voy a contar y van a entender por qué me importa cero, pero es importante para la gente que corre o que tiene alguna noción. Me ha ido bastante bien dentro del mundo amateur. He corrido todos mis maratones bajo 3 horas, mi mejor marca es 2 horas 32. Para que se hagan una idea, el promedio en que se termina una maratón a nivel mundial es 4 horas 15 por ahí está, y mi mejor marcador es 32. Si quieren como hacerse una idea más concreta, sobre todo para los que se han subido a una trotadora o van al gimnasio, es correr prácticamente a 17, en velocidad Ujú. 17, durante los 42 kilómetros. Wow. La verdad que hasta a mí me sorprende cuando hago esa analogía, porque siempre de la perspectiva, siempre de una perspectiva muy amateur, de que algo que complementa mi vida, pero claramente había algunas cosas que obviamente fueron gatillando y fueron determinando poder lograr esos ritmos. Eh, y un poco para resumirle rápidamente, porque quiero mostrarle un par de cosas, yo creo que hay tres aspectos que son fundamentales o que fueron importantes en este cambio. Uno, el cambio físico para poder llegar a correr 26 maratones. Obviamente me motivó el cambio físico, me empecé a sentir mejor, más liviano. Como un deporte de transportar masa, rápidamente empecé a preocuparme de la alimentación y aquí ya se produce un primer cambio importante, porque si bien había sido deportista, tenía muy malos hábitos de alimentación, me di cuenta. Era de los que se saltaba el desayuno, ojalá despertarse lo más tarde posible. Pero me di cuenta que en la medida que mejoraba mis hábitos de alimentación, no solamente respondía mejor en el deporte, que fue el primer objetivo, porque finalmente correr es transportar masa, sino que me empezó a impactar en mi día a día. Andaba de mejor ánimo, andaba más productivo, dormía mejor, menos somnolencia después del almuerzo, los días laborales. Pero sin duda el principal cambio es que encontré en correr un deporte que me generó momentos de conexión interna. Hoy día, ya después de varios años corriendo, siento que correr es una meditación en movimiento, ¿ya? Y para mí ese sí fue un gran cambio, porque eso me llevó a enfrentarme con todo lo que yo era y lo que quería hacer. En esa lógica de correr, claro, los primeros, siempre como digo, los primeros kilómetros, los primeros minutos estamos resistiendo. Me imagino que muchos de ustedes han intentado correr en algún momento y son muy difíciles esos primeros kilómetros. ¿Por qué estoy acá? ¿Qué fome? Me duele todo. Luego viene una segunda etapa que dejamos de resistir y empezamos a preocuparnos de cosas que tenemos en la cabeza, como si apagué el gas antes de salir, que tengo que ir a buscar a mi hijo, habré pagado el celular, no habré pagado el celular, y después podemos pasar a una tercera etapa, que es que se me acabó lo que tengo que pensar. Y ahí tengo dos opciones, o me pongo los audífonos y me pongo a escuchar música para seguir en un mood quizá un mood automático, o tenemos otra opción que es enfrentarnos a lo que implique estar con ese conversación interna, que por un lado es súper positivo porque nos permite entender cosas, tener perspectivas, ser creativos, dar libertad a toda esta creatividad que podemos tener cuando estamos corriendo, donde estamos respirando. Yo siento que una de las cosas que definitivamente genera adicción en este tipo de deportes, como la bicicleta, como el correr, es que respiramos una cantidad de veces profundo, que son
miles de veces que estamos respirando profundo y la respiración está tan subestimada de lo importante que es, sobre todo la respiración nasal, que hoy día no somos capaces ni siquiera de parar un minuto, respirar 3 veces profundo con todos los beneficios que tiene, que eso no abre la mente, somos más creativos. Pero en este proceso de conversación también hay un elemento que es difícil, que es enfrentarse a uno con toda su sombra. En el Mm. fondo, todos tenemos esas sombras, sabemos las cosas que son nuestros puntos que nos duelen, nos cuestan un poco más, pero no queremos enfrentarlo y a pesar que lo sabemos, no lo queremos hacer. Esto tengo que reconocer que fue un poco inconsciente, tomé la decisión de correr muy centrado en mí. Y eso me llevó a este cambio que finalmente también me lleva a establecer este propósito. Pero fue un proceso que duró un par de años, porque estaba en esta lógica de quería correr un maratón, como les comenté, pero como era de la perspectiva del ego, no podía ser cualquier maratón, tenía que ser la maratón de Nueva York, porque la foto que yo quería mostrar era una foto mía con la medalla de la maratón de Nueva York. Pero como sucede en muchas cosas, aparecieron imponderables, a pesar de que yo tenía todo súper planificado, sabía cómo me iba a vestir, dónde iba a tomar agua, dónde me iba a tomar la foto, lo que tenía que comer, cuánto dormir, tenía todo súper bien estructurado, apareció algo súper inesperado, creo que ha sido el único huracán que ha azotado Nueva York por los últimos 50 años, que fue el huracán Sandy, que fue el 2012, que inundó gran parte de Nueva York, y esto finalmente ¿en qué se tradujo? En que se suspendió la maratón. Estando yo Mm. ya con mi número ahí, bueno, ahí ven una foto, se suspende la maratón, fue súper frustrante, lloré, la verdad que para mí fue muy triste porque en el fondo llevaba prácticamente un año preparando este desafío y finalmente no pude correrlo, pero ahí viene, bueno, un aprendizaje que para mí ha sido súper importante y que creo que es importante también en el proceso de cambio de hábitos, que es valorar más el proceso que la meta. Yo sé que suena como súper incluso de entrenador de fútbol, a que habla del proceso, que muchas veces sobre el fracaso, pero la verdad es que es algo súper interesante porque en el fondo lo valioso de preparar una maratón y lo potente de preparar una maratón no es correrla. Si correr una maratón es No. fácil. Lo difícil es entrenar una maratón. Eso es lo complejo. Pero muchas veces le damos el valor al resultado final. Le damos el valor a tener que cumplir con el objetivo que teníamos establecido desde el primer día que tomamos la decisión de hacer un cambio, de que tomamos la decisión de correr una maratón, pero no nos damos cuenta de lo valioso, de lo importante que es el proceso. Y que en la medida que, independiente de lo que suceda finalmente, si corrí en el tiempo que yo quería, o logré cambiar el hábito, o logré gestionar el cambio que yo quería en el momento que quería, lo importante es qué fue lo que hice para llegar a eso. Y eso, independiente de que a lo mejor no lo logramos en el momento que todos aspirábamos, porque además tenemos una idea de inmediatez, ¿no es cierto? Queremos lograr todo lo antes posible. Yo siempre digo cuando alguien quiere cambiar hábito, que quiere hacer lo que no hizo en 15 años en una semana, y quiere comer sano, entonces elimina todo, los carbohidratos, los azúcares, el alcohol, el pan, y el cuarto día estar comiendo pollo con lechuga, hasta acá, y dice, ¿quién es feliz comiendo pollo con lechuga? Y nos convencemos, entonces volvemos con más convicción a nuestros hábitos anteriores. Esto era un poco lo mismo, en el fondo no pude correr, pero todo lo que hice sí lo estaba acumulando, sí era un cambio, sí estaba dando paso. Y ahí también viene otro elemento que para mí es súper importante en los procesos de cambio, es el cariño hacia uno. Somos súper duros con nosotros. Mm. Si no logramos resultados al tercer día o si quiero meditar y resulta que a los 3 minutos me entró un ruido mental, ya no medité, no sirvo para meditar y somos súper duros con nosotros. Y el proceso de cambio tiene que venir desde el amor hacia uno. Es lo primero que tenemos que nosotros cambiar. Entonces, para mí esto fue bien interesante porque en realidad, a pesar de no poder correr, sí habían habido procesos importantes. Todo el mundo esperaba que corriera, todo el mundo esperaba la medalla, todo el mundo estaba atento a mi tiempo, yo mismo estaba en ese proceso, pero en el fondo, el hecho de haber puesto el objetivo de correr Nueva York generó un proceso de cambio gigante. Y ahí está lo valioso. Y ahí hay algo que tenemos que siempre prestar atención cuando estamos en estos procesos de cambio que son difíciles, que son adversos, que requieren muchas cosas, que requiere mucha gestión de nosotros, mucho esfuerzo. Entonces, para mí, destaco eso de esta primera etapa. Ya después pude correr mi primera carrera, obviamente con el proceso acumulado de no solamente del entrenamiento para Nueva York, sino también de un nuevo ciclo de entrenamiento y la verdad que me fue bastante bien.
hice 2 horas 53, era muy raro, yo en realidad yo entré a correr y todo el mundo se sorprendió y ahora entiendo por qué, porque efectivamente correr la primera maratón bajo 3 horas es muy complejo, es muy difícil, pero la verdad obviamente había algo genético y de talento natural, pero también yo creo que fueron otras cosas que fueron gatillando que pudiese llegar a correr a esa velocidad. Pero sin duda, quedé picado de no correr en Nueva York, nos ofrecieron a todos los que estábamos allá poder correr, de hecho nos dijeron, tienen cupo asegurado por los 4 años siguientes, tienen que elegir entre el 2013 al 2016. Obviamente, como tenía acá a correr en Nueva York, dije yo vuelvo inmediatamente el 2013 y volví. Y ahí me pasa algo súper importante. De hecho, se ve en la foto, no, o no sé si alcanzan o algo les llama la atención, la cara que tengo en cada una de estas carreras. Y no es porque estaba corriendo en Nueva York y acá Santiago porque era la ciudad quizás más bonita, o quizás podía tener algo de eso. Pero en el fondo, ¿qué fue lo que pasó en Nueva York cuando lo logré correr? Es que, claro, Nueva York es una maratón que es espectacular en términos de organización, los gringos no se les va un detalle, pasan los aviones antes de la partida, himno a capela de Estados Unidos, parte la carrera y esto parte en un puente que cruza, para los que conocen Nueva York, de Staten Island a Brooklyn, perdón, sí, a Brooklyn. Y en los parlantes se escucha Frank Sinatra, está cantando en New York, uno se siente, pero ya un rockstar. Pero como parte en estos puentes que cruza por arriba del mar, no hay público, no puede haber público, sino que solamente las personas que estamos corriendo. Obviamente somos 50.000 personas, súper... pero me voy a poner los audífonos un segundo, perdón. ¿Me siguen escuchando, no es cierto? Ya. Sí. Obviamente son 50.000 personas, súper emocionante, pero no hay gente. ¿Y qué pasó? Que en el kilómetro 3 aproximadamente, cuando ya estamos en Brooklyn, tomó una curva, empezó a sentir un ruido, mucho ruido, mucho ruido. De repente enfrento esta avenida y veo una cantidad de gente en la calle que yo, con todo el cariño que le tengo a Santiago, de hecho, la he corrido 3 veces, he organizado la Maratón de Santiago. Claro, acá van a animar 4 personas, 8 perros, sí, que uno vive en Santiago, está tu familia, pero es poco más. Acá era una cantidad de gente brutal, mucha gente en la calle, y todos me empezaban a gritar, Go Gonzalo, looking good, me gritaban. Y de repente empezó a haber niños que me querían dar la mano para que yo le hiciera. Y yo decía, ¿cómo me voy a desviar a darle la mano a un niño y correr en zigzag si yo necesito cumplir un tiempo? Mi profesor me había dicho, tú tienes que bajar tu tiempo de las 2 horas 53, y yo iba mirando mi reloj y obviamente la manera que yo conocía de poder controlar todo era mirando el reloj. Pero Mm. resulta que llegó un momento, muy pronto, que hice un análisis y dije, ¿sabéis qué? No me acuerdo, y hasta el día de hoy no les podría describir mi primera carrera, qué fue lo que pasó, a quién vi, quién me saludó, porque iba tan concentrado en mirar el reloj que no iba consciente de lo que me estaba pasando. Y ahí, en un momento que para mí fue mágico, digo, estoy en Nueva York, capaz que nunca más corra acá, es un privilegio estar Mm. acá. Y dejé de mirar el reloj, dije lo voy a disfrutar, quiero acordarme de esto. Así que ya que tomé esa decisión, le fui dando la mano a los niños, solté en un buen sentido este gran objetivo que era bajar mi tiempo. Pero para sorpresa mía, llego a y por eso la cara de diferencia de disfrutar la carrera. Y para mi sorpresa, llego a la meta y había bajado 4 minutos mi tiempo. Y Qué digo, buena. esta es la forma de correr. Lo pasé increíble y además bajé mi tiempo. Y ahí se da una situación súper particular de que empecé a correr rápido sin mirar el reloj. No sé si hay corredores acá, después voy a revisar las preguntas si alguien, pero la verdad que es súper raro, como que soy como el hippie del running, porque yo voy todo el tiempo corriendo las maratones sin mirar el reloj. Y esto, después de mucho tiempo, de poder practicarlo y entenderlo, me llevó a la conclusión de que el hecho de sin correr el reloj me ha entregado muchos beneficios. Y entre ellos les voy a mencionar algunos y que finalmente también son súper útiles, creo, en cómo enfrentamos cualquier cambio o incluso desafíos de la vida. Uno es que cuando hablamos de correr, y sobre todo en español, se habla que es un deporte de resistencia, que para mí no me gusta que se use porque ya te predispone a resistir, ya te predispone, te tensa. Y si nosotros vamos todo el Mm. tiempo
preocupados solo de lo que nos dice el reloj, estamos tensos. Y movilizar un cuerpo en tensión requiere mucho más energía que un cuerpo que no está en tensión. Por lo tanto, yo sé, por eso digo, correr no es resistir, correr es fluir. Y eso llevémoslo a una analogía de la vida o de un proyecto. ¿Cuántas veces estamos resistiendo en ciertas cosas? No encontramos ese punto de fluidez, de soltar en la justa medida, porque hay algo súper importante. Cuando yo digo, no voy a mirar el reloj, ¿y cuál es la lógica? Porque el reloj me va a decir a mí qué decisiones tengo que tomar si yo soy el que tiene toda la información y soy mi mejor control. Cuando yo correr una maratón, ¿de qué va a depender el resultado de esa carrera? ¿De cómo fue mi ciclo de entrenamiento? ¿De cómo dormí? ¿De cómo me alimenté? ¿De cómo está el clima? ¿De mis emociones? ¿Estoy contento? ¿Estoy triste? ¿Llegué ultra motivado porque mi hijo se levantó temprano a darme un abrazo antes de salir a correr? ¿O estoy súper triste porque tuve un problema, una discusión? Eso el reloj no tiene cómo medirlo, pero sí Mm, soy yo el que puede tomar finalmente el que tiene que tomar la decisión. Nosotros tratamos de buscar agentes externos que nos ayuden a tomar decisiones, pero en el fondo son buenas guías. Pero el que tiene mm, que tomar la decisión es uno. Cuando uno corre una maratón da 40.000 pasos aproximadamente. Yo necesito tomar 40.000 decisiones, semiautomáticas, lo que ustedes quieran, pero en el fondo necesito estar en un presente consciente. Necesito estar muy presente para tomar las mejores decisiones. Entonces, cuando uno entrena con reloj, se conoce, lo use como una herramienta, pero después se entrega, y esto para mí es fundamental, hacer la mejor versión con todos los antecedentes que tengamos en el momento. Para mí, correr sin reloj no es autocomplacencia, no es mm, llegar y decir, bueno, ya que no, pero sí es dar mi mejor versión. Y mi mm, mejor versión tiene que responder a los factores externos y factores internos, y soy yo el que tiene que controlar esa decisión, ese esfuerzo. Al ser humano le da mucho miedo la incertidumbre. Por eso nos da tanto susto, y yo cuando hablo con corredores digo, corre sin reloj y se mueren de susto porque nosotros estamos siempre tratando de eliminar la incertidumbre. No somos capaces de entregarnos ni confiar en uno, en decir, yo soy capaz de hacer esto, yo no tengo límites, que es otro elemento súper interesante, porque cuando yo dejo de ir con un objetivo de tiempo, lo que no significa de nuevo no dar mi mejor versión, yo no me limito. Cuando si yo digo quiero correr en 3 horas, yo ya me estoy limitando. Estoy limitando mi mente, estoy limitando mi cuerpo. La información que yo estoy entregando a todo mi ser es que voy a correr en 3 horas. No voy a correr en 2 horas 40. Y ese es el mejor resultado, porque de los 3 horas es infinito lo peor que nos puede ir. Pero no, ya limitamos nuestro mejor desempeño, nuestra mejor performance. No podemos mover un minuto o algo así. Pero en el fondo, yo lo que descubrí es que no tenemos límite, que cuando nosotros realmente nos entregamos a nuestra mejor versión, llega mucho más allá de lo que cada uno cree. Nosotros mismos nos limitamos. Y esto me ha pasado también cuando a veces comento esto con amigos, con corredores, y me dicen, oye, si en realidad mi mejor tiempo lo hice cuando no cargué bien el reloj o tuve un problema con el mm. GPS. Porque finalmente nosotros mismos somos quienes podemos determinar cuál es nuestra mejor versión. ¿Necesitamos ayuda? Totalmente de acuerdo. ¿Necesitamos conocernos? Totalmente de acuerdo. Pero también tenemos que confiar en nosotros, en nuestra gran capacidad y en nuestra capacidad ilimitada. Nuestra mente nos boicotea constantemente, nos estresa, ¿no es cierto? Cuando estamos todo el tiempo pensando en el futuro, en lo que tenemos que hacer, en los problemas que proyectamos todos, creamos una serie de problemas que nunca pasan y no existen, pero el cuerpo no logra diferenciar eso. El cuerpo lo que hace es pensar que estamos estresadísimos y que tenemos un problema gigante y nos manda cortisol, nos estresamos y eso está. En la medida que yo soy capaz de realmente confiar en uno, entregarse a su mejor versión, uno empieza a lograr cosas. Y a mí me empezó a pasar que, claro, después corrí Boston, corriendo horas 46, Buenos Aires en 2 horas 47, después corrí Santiago en 2:43 y Berlín 2:39. Y acá hago una pausa porque básicamente es en este momento cuando digo, acá hay algo súper interesante. Y el tener buenos hábitos y el tener la claridad y el tener la oportunidad de moverse, de generar respiraciones continuas,
es algo que te puede realmente cambiar la vida. Y ahí es cuando establezco mi propósito de vida, que fue un poco lo que les comenté al principio, que quiero, acá está bonito, obviamente esto ya está un poco, está pulido en la frase, pero era, básicamente yo quería que más gente pasara por este proceso. ¿Cómo poder compartir esto? ¿Cómo poder bajar los indicadores que tenemos hoy día como sociedad, tanto Mm, de obesidad, sedentarismo, obesidad infantil, que es realmente preocupante? Y hoy día en lo que estoy dedicado es crear, desarrollar y apoyar proyectos que va en esta línea, que promuevan el bienestar, una mejor calidad de vida y finalmente que ojalá, estoy convencido de que a través de pequeños microcambios diarios, de pequeñas cosas que podamos ir modificando, vamos a ser una sociedad y nosotros vamos a ser más felices. ¿Y esto en qué se transformó? Bueno, que el 2016, casualmente, haciendo una comida que quería generar con gente que había corrido la maratón de Boston, termino impulsando una fundación que está muy vinculada con el tema del deporte, becamos a maratonistas para que puedan correr ciertas maratones importantes afuera. El 2017 empiezo a hacer charlas, empiezo a comentar un poco este cambio que estaba viviendo y de una empresa me pide que quieren que entrene a su empleado y yo le dije, oye, pues que yo no soy entrenador y nunca, y creo y respeto mucho la profesión, pero me insistieron y finalmente termino formando un equipo de running que hoy día se llama We Move Run, contraté profesores, yo no soy el entrenador, sino que tengo profesores que son los especialistas que se encargan de los planes de entrenamiento, más allá de todo lo que puedo aportar yo desde mi experiencia, obviamente, y tenemos aproximadamente 120 personas que están en este equipo, con puntos de entrenamiento en Santiago y también con entrenamiento a distancia. Obviamente seguí corriendo, logré mi mejor marca de horas 32. Desde el 2016 que me auspician, tengo un auspiciador varios auspiciadores, pero un auspiciador deportivo importante. 3 años estuve con Adidas, 4 años con New Balance, ahora nuevamente hace 3 años estoy con Adidas. Y en 2018 se me ocurre hacer un desafío de correr el circuito completo de las carreras más importantes del mundo, que es Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago, Nueva York. La verdad que acá tuve mucho aprendizaje, no los voy a latear ahora, me encantaría poder contar el detalle porque hubo sorpresas buenas y otras no tan agradables en este proyecto. Es bien desafiante porque la idea era correr todas bajo 3 horas y, por ejemplo, no es que yo le hablo de 6 maratones, pero no es que se corran cada 2 meses. Boston se corre un lunes, Londres un domingo, entre Berlín, Chicago y Nueva York eran 6, 7 semanas de diferencia, por lo tanto tenía desafío importante, pero una de las cosas que yo más rescato de este proyecto es que me llama un grupo editorial grande que es Penguin Random House y escribo el primer libro el 2019, que es La felicidad de correr, y ya después el 2023 lancé junto con Sebastián Rodríguez, un psicólogo, el segundo libro que se llama Entrena tu espíritu. Eh, bueno, he continuado con el tema de la charla. Como bien dijo Andrea, además comento para Televisión Nacional. Soy el comentarista de Maratón de Santiago, Maratón de Viña, Panamericano. Pero me faltaba un proyecto que finalmente pudiera unir todo este aprendizaje. Y ahí es cuando el 2019 nace WeMove, pero como un apoyo al cambio de hábito de los trabajadores de la empresa, ¿ya? Y este sí que ha sido es mi proyecto regalón, es donde le dedico más tiempo y es hoy día donde con Hanna y con Andrés logramos converger para poder unir fuerza en el sentido de lo que yo estaba promoviendo y haciendo junto con su experiencia, con lo que ellos estaban viendo también con respecto al bienestar, a la gestión del cambio y obviamente la experiencia de aplicar tecnología, inteligencia artificial en el proyecto. Y básicamente acá lo que hacemos es que nosotros llegamos a la empresa, trabajamos con distintas industrias multinacionales de consumo masivo, minera, financiera, de la salud, farmacéutica, y básicamente lo que les proponemos a las personas es ayudarlos a que entiendan cómo hacer un proceso de cambio de hábito. Es partir desde lo más simple, porque nos encontramos que cuando llegamos a las organizaciones, hay muchas que tienen muchos y muy buenos beneficios para sus trabajadores. Les pagan por hacer deporte, talleres de mindfulness, hay alimentos saludables, hay mucha preocupación, pero en general la, la participación es bastante baja y normalmente los que participan son los mismos que han venido participando históricamente o son los saludables, activos, históricos. No, el disponibilizar, aunque sean actividades muy potentes, no genera un cambio.
Probablemente puede generar un entusiasmo inicial, donde la persona se inscribe, va las primeras veces, pero ¿cuál es el punto? Es que es muy difícil autogestionarse. La persona no se autogestiona. No basta con pasarle una aplicación y que aunque sea la aplicación más brutal, con todo gratis, todo entretenido, es muy difícil la autogestión. La persona no tiene esa capacidad, necesita el empuje, necesita la comunidad. Entonces, nosotros tomamos un concepto antagónico del retail que está preocupado de la última milla, de cómo llegar rápido a la casa, de cómo poder despachar rápido, y nosotros trabajamos en la primera milla del bienestar. En cómo llevamos a todas estas personas que están en la milla cero, la llevamos a la milla uno. Cómo logramos mover a esa persona para que agarre una inercia, para que tenga esa inercia, para que después use todos los beneficios que hoy día se le están disponibilizando en la organización, que son muy buenos y muchos, pero necesito generarle ese entusiasmo, acompañarlo en ese proceso que le va a permitir, porque es un proceso con altos y bajos, donde cuando esté en el punto bajo hay que empujarlo. Entonces, principalmente, y acá no me voy a extender, pero para que se hagan una idea de lo que hacemos, es que nosotros llegamos a la organización y les planteamos un juego. El juego tiene la ventaja de que me permite hacer cosas, me da permiso para hacer cosas que yo normalmente no haría o no estaría tan dispuesto a hacer. Por lo Mm. tanto, lo invitamos a jugar, a que la gente se inscriba en este juego y una vez que tenemos lo inscrito, hacemos equipo, porque se va a jugar en equipo, la comunidad es muy importante en el proceso de cambio, el sentir que estamos todos en la misma, y equipos que son normalmente de 5 o 6 personas, cada equipo con su nombre, con un líder, que juega un rol súper importante porque va a estar ahí incentivando y apoyando a su grupo, y durante un periodo determinado los vamos a desafiar a que cada día hagan un pequeño cambio en su vida. Esto varía, pero trabajamos principalmente en tres pilares: actividad física, alimentación saludable, bienestar emocional. Por lo tanto, le pedimos cosas simples, como por ejemplo, un día tienen que tomar 8 vasos de agua, otro día agradecer por 3 cosas, llamar a un compañero de oficina a preguntarle cómo está. ¿Y por qué tiene esta estructura? Porque no quiero que nos digan que no tienen tiempo, que es la principal excusa que tienen todos para no hacer un cambio. Que entiendan que los procesos de cambio son eso, procesos de cambio, que la suma de pequeños cambios diarios los va a llevar a un gran cambio. Y también tiene la lógica de que son realizables. Por lo tanto, la gente se motiva, se felicita. Oye, me tomé los 8 vasos de agua, se siente bien, se motiva a seguir. Pero como es un juego, hay todo un sistema para que les da puntaje cada vez que van haciendo este desafío. Y nosotros les pedimos algún registro para comprobar que hicieron el desafío, una foto o un video, y por lo tanto el equipo empieza a sumar puntos, lo empezamos a meter en esta dinámica de la competencia sana, que incluso nos ha pasado a nosotros, que si bien siempre es importante como el incentivo, el premio, lo conversábamos en la charla anterior, muchas veces se pierde la importancia de ese premio porque entra en esta lógica de motivación porque, por hacerlo, porque está en su grupo, y tiene un elemento súper interesante, que como cada grupo tiene un líder, esos mismos líderes que son elegidos por ello se encargan diariamente de incentivarlo. Por lo tanto, hay una motivación continua del equipo, del líder y de toda esta comunidad donde estamos compartiendo, donde además les vamos haciendo desafíos relámpagos. Bueno, esto se complementa con charla y una serie de cosas. Pero básicamente las personas terminan esta primera etapa y dicen, oye, me encantó esto de levantarme 10 minutos antes a respirar profundo. Entendí que comer bien no es eliminar todo, es mirar los ingredientes, es incorporar es mirar las porciones. Entonces empiezan a dar cuenta por dónde ellos pueden hacer el proceso de cambio, que en el fondo una de las cosas que nosotros buscamos, que reconozcan por dónde ellos sí van a adherir a un proceso de cambio. Normalmente pasa que el que empieza a hacer deporte en algún momento se preocupa de la alimentación. El que se alimenta bien en algún momento empieza a hacer deporte. Entonces tenemos esta estructura, esta lógica que hemos estado aplicando y que es el proyecto que, como les digo, mi proyecto regalón, hemos trabajado, hemos podido intervenir miles de personas y la verdad que ha sido súper interesante para nosotros, con unos comentarios pero espectaculares. Así que eso es un poco lo que estamos haciendo. Yo sé que estoy pasado con el tiempo probablemente, que es algo común en mí, y perdón Andrea y Hanna. Solamente les voy a mostrar una de las últimas slides. Estos son 3 circuitos de maratones. Yo cada vez que pregunto ¿qué camino elegirían ustedes? Todos eligen este que es el primero, que es Boston. Pero ¿qué es lo que pasa con Boston? Que tiene una altimetría
que es de loco, por lo tanto no siempre el camino recto es el mejor camino, es una de las maratones más difíciles. Después está el segundo, que es Nueva York, que es como es la vida, como son todos los desafíos que tenemos, donde estamos subiendo. Nosotros creemos que vamos súper bien, pero resulta que de repente nos desviamos a la derecha, retrocedimos, avanzamos, pero logramos llegar al punto. Y el último, que me encanta, que es Berlín, que en realidad cuando me di cuenta de que pasaba esto me deprimió un poco, que también es como son todas las cosas en la vida. Partimos en un punto buscando otro, avanzamos, retrocedemos, vamos por un lado para otro y llegamos al mismo punto. Y nos pasa en todos los aspectos de la vida. Y para el maratonista esto es bien traumático, saber que corrimos 42 kilómetros para llegar donde mismo, no me anima tanto. Sí, no es como que Así que nos bueno, lleva a les la dejo acá un motivación. par Sí, de conceptos que para mí son importantes. Inviertan en ustedes. No es malo invertir en uno, es muy importante. Buscar la coherencia, eso nos va a motivar y nos va a impulsar. Ser siempre nuestra mejor versión, vivir consciente en un presente consciente nos va a permitir tomar mejores decisiones. Cada actividad vale, cada pequeño detalle vale en el día. Cuiden sus actividades diarias. No hay límites, no hay límites, solamente los límites los establecemos nosotros. Sonrían siempre, relaja el cuerpo y nos entrega mucha energía en el momento. La vida no es resistir, es fluir. Y hay un concepto que a mí me gusta mucho de la maratón de Tokio, que es Gambaré, que es como el vamos en Japón, pero que tiene dos conceptos importantes, que ellos cuando están gritando, en vez de decir go, go, o vamos, vamos, y gritando, en calma te gritan Gambaré, 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 pero el mm, fondo, más allá del vamos, es ellos lo que proyectan es que admiran al que está corriendo porque entienden que hay esfuerzo, perseverancia y la superación y que eso es parte no solamente de esa actividad diaria, sino que es algo intrínseco en el que está corriendo y tiene un concepto de que además todo este esfuerzo es pensando en el bien común. Así que un concepto súper interesante también para los equipos, muchas veces equipos de venta, tenerlo ahí presente, así que se los quería dejar. Así que muchas gracias, buenísimo. no sé cómo estoy con el tiempo, espero que bien todavía. Natalia comentó algo súper importante, que de hecho es un fenómeno que ocurre en casi todos los programas que vemos, que es, tal vez voy un poco más allá, lo que se comenta sobre que siempre participan los mismos, o los que ya tienen ciertos hábitos, y también lo veo desde la infancia. Son los mismos que sacan buenas notas, los que van al reforzamiento, los que participan en actividades extracurriculares, y dice que, sé que sabe que no es el tema principal, pero que es importante empezar a cambiar eso desde temprana edad. Te voy a preguntar, ¿cómo entre los programas se incentiva o cómo logras que efectivamente, uno, hacer que la gente que no tiene el hábito haga el hábito? Y por otro lado, ¿qué rol cumplen estas personas que ya hacen o tienen estos hábitos Sí, es dentro súper de... interesante. Es súper interesante. Mire, en general la tasa de inscripción es del 60%, ¿ya? Esa es la Ujú, tasa de inscripción cuando sí. se presenta el programa. El que sea un juego, la verdad que es bastante Mm, atractivo para las personas. Obviamente también normalmente hay un premio, que a veces incluso es social, se premia una fundación del equipo que gana, pero en el fondo eso ya genera como que mucha gente, se le rompe una barrera de inscripción, ¿ya? A las personas. Obviamente es clave cómo se le presenta esto. Yo creo que mm, una de las cosas de quién se lo presenta y cómo se lo presenta y cómo se lo establece. Y como es algo simple, donde solamente le ujú, vamos a pedir ciertos cambios, en general la tasa de inscripción es alta. Otra cosa que hacemos algunas ujú, veces con las organizaciones es que antes de presentarle a toda la organización, se le ujú, presentamos a líderes formales e informales. Les pedimos a recursos humanos, por ejemplo, que nos hagamos una reunión con los gerentes de área, con ciertas personas que ya sean esas personas que tú dices que son los que ya están en este sí. proceso, y se les presenta a ellos primero, y se le hace parte del lanzamiento. Entonces, cuando ellos además se transforman en una especie de reclutadores para el proceso de inscripción. Claro, Y después, todos esos que son los motivados, las personas que ya están en este proceso, normalmente se transforman en los líderes. Es claro. natural, en general uno detecta que a uno mismo le pasa, que anda todo el tiempo evangelizando y motivando. Entonces, esa persona, yo siempre digo, es como en la oficina, es como el que organiza los partidos de fútbol, que arrienda la cancha, hace los equipos, lleva los petos, la pelota y arbitra. Entonces, identificar a esos líderes que acá aparecen naturalmente, es súper interesante y súper potente porque ellos después son los que están con un rol de motivación y de explicar y de ayudar
a todo este grupo que, claro, le ha costado más, ha tenido mala experiencia, por lo Sí. tanto, necesita como alguien que lo esté, más allá de lo que podamos hacer nosotros como líderes del proyecto, Ujú. necesitamos que exista esa base interna, que son los que ya han hecho el proceso de cambio, que ellos adhieran y sean los que vayan permeando al resto. Buenísimo, Súper. Bueno, buenísimo. bueno, viste, quedaste bastante bien en el tiempo, fíjate, ¿ah? A pesar de que estabas sin reloj, eso muestra tu Es funciona, la funciona, sincronía, sí. funciona la teoría sin reloj. Oye, muchas gracias, Gonzalo, muy interesante la experiencia. Eh, Me siento muy identificado cuando nombras el Gambare porque yo soy de un lado muy poco deportivo, yo soy fanático del anime y en el anime justamente me encanta un tipo de anime en particular que son como historias medias románticas y todo, donde cada vez que quieren lograr conquistar a la chica o algo por el estilo, y que cachan que no van a tener demasiada suerte, igual los amigos le dicen Gambare, ¿cachai? Y es como, vamos, ¿ah? Y efectivamente es muy distinto a simplemente esfuérzate, sino que es como un admirar la capacidad de resistencia, de entender el proceso y todo, que es justamente parte de lo que viene en la siguiente charla, que vamos a hablar de antifragilidad, resiliencia y todo ese tipo de cosas. Así que muchas gracias, Gonzalo, muy inspirador. Gracias, no, gracias a usted.